¿Cuántos ya tienen hambre? Gloria a Dios. Y cuando alguien tiene hambre, disfruta la comida, hasta no habla, ¿verdad, hermano? Cuando alguien con un gran hambre y le dan de comer, se sienta a la mesa, no quiere que nadie le moleste. Ahora pregunto nuevamente, ¿cuántos tienen hambre? Ya bajaron los amenes, ¿verdad? Se fueron ya bajo las sillas. ¿Cuántos tienen hambre, hermanos? Bueno, diga al que está a su lado, pues, ¿escuchó que dije amén? Dígale, no me molestes porque tengo hambre, quiero comer. Palabra del Señor. Pues si no le ha saludado a su hermano, pues salúdelo. Bueno, ya se me estaba olvidando, vamos a dar espacio a los niños, pueden salir. Amén. Bueno, mientras que ellos salen, usted también saluda a su hermano. Y si se quedó un lugar vacío ahí, pues no se acerque con su hermano, está bien como están, para que no platique. Amén. Estamos alegres, hermanos. Démosle palma a Jesucristo en esta tarde, una tarde llena de bendición. ¿Por qué llena de bendición? Porque estamos dando nuestras alabanzas al Cristo de la gloria, a Jesucristo, que un día fue clavado en la cruz, pero no se quedó ahí clavado, sino que lo bajaron de ahí, le pusieron en una tumba, pero no se quedó en la tumba enterrado, sino que ahí no lo sacaron, no necesitó ayuda para sacarlo, sino que Él resucitó, la señal, la evidencia de la seguridad de la salvación que nosotros tenemos. Por eso hoy no nos negamos en cantarle, en adorarle, en testificar que solamente en Jesucristo hay salvación y hay vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Con razón dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Cuántos pueden confesar esa palabra? Eso dijo el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo había creído un evangelio, el evangelio de Jesucristo, y no se avergüenza. ¿Por qué razón? Porque el evangelio de Jesucristo es poder, y los que están en el evangelio de Jesucristo, la Biblia mismo lo dice, son nuevas criaturas, porque el evangelio es poder de Dios. ¿Cuántas nuevas criaturas están aquí? Yo quiero que se alegre. Llegará un momento, no pierdo la esperanza, pero llegará un momento, no sé si yo soy el que predico o alguien más que va a estar predicando, yo no sé, pero lo cierto es, en una predicación Dios va a tomar a su iglesia, que van hasta derramando lágrimas, hasta usted se le olvida de la hora. ¿Cuánto creen que va a llegar ese día? Pero quiero decirles, no estoy diciendo cuando yo predica, no, yo no sé quién va a estar predicando cuando eso Dios lo va a hacer. ¿Y cuándo lo va a hacer Dios? Cuando mi corazón y tu corazón está adornada de la presencia de Dios. Bendito sea Jesús. Por eso, porque Dios hace con su pueblo, porque el hombre jamás deja su siembra que crece en los montes. ¿Verdad que cada vez que crece el monte lo limpian? ¿Cuántas veces limpian la milpa? ¿Cuántas veces? 4, dijo el hermano. Sí, yo creo que sí. Lo único que yo sé, ¿verdad? 3, pero el hermano dijo 4. Más calidad eso, ¿verdad, mi hermano? ¿Por qué lo limpian? ¿Por qué limpian la milpa? Para que no crece el monte. ¿Alguna vez usted ha visto uno que sembró y solo dejó sembrado y con lleno de pereza ya creció el monte? Si Dios me da, pues me da, y dejó ahí, creció el monte. ¿Qué es lo que más crece? ¿La milpa?
los montes. Y cuando llega a tapiscar el hombre, ¿cómo es su mazorca? Si no lo limpió, no le dio mantenimiento. De ese tamaño, ¿verdad? Y no tiene nada, hermano. Voy a buscar elote, dice que elote, ni que enojado anda, ¿por qué no me dio? Si mira cómo está de monte, ¿verdad, mi hermano? Y cómo es color de la milpa, todo amarillo, amarillo, ¿verdad, hermano? Pero cuando alguien le da mantenimiento a la milpa, precioso, ¿verdad, mi amado hermano? Y que unos elotes, pero de aquellos no lo termina cuando come uno. ¿Por qué usted aguanta comer hasta 4 elotes? Porque son de ese tamaño y no tienen nada. Pero si consigue un elote, pero de aquellos, ¿y por qué da estas cosechas? Porque el que sembró le dio mantenimiento. Así hace Dios con nosotros. Si Dios no nos da palabra, vamos a estar entre montes y la iglesia no va a sentir libertad. Yo no sé si le estoy dando a entender, hermano. Así exactamente Dios hace con nosotros. Y cuando la milpa ya creció, hasta ya tiene elote, hay algunas hojas ya amarillas que le hacen, lo arrancan y lo deja limpio. Cuando llega a tapiscar, no pierde ninguna mazorca entre las cañas. ¿Por qué? Porque lo limpió bien, hermano. Porque si no, ya sabe quién se los va a llevar, los que quedan perdidos entre los montes. Ahí usted ve la gente, ¿y por qué tanta mazorca? No, es que fue a buscar ahí donde tapiscaron, pero estaba lleno de montes. Y para nosotros eso es calidad, dice, porque hay más mazorcas que se quedaron perdidos. Pero uno que lo ha limpiado, es difícil que se quede una mazorca perdida. Ya estoy predicando y no sé si usted está entendiendo. Y por eso así Dios hace con nosotros, porque para el diablo es mucho mejor que usted va a estar entre montes, todo amarillo, sin ganas de cantar a Dios, sin ganas de alabar a Dios, sin ganas de escuchar su palabra. Para el diablo es mucho mejor así, pero para nuestro Dios no. Nuestro Dios nos dice, es necesario que mi pueblo esté en una tierra limpia, y para que esté en una tierra limpia es necesario que se predique mi palabra, porque la palabra de Dios es el que cambia, es el que arranca todo lo malo, mi amado hermano, es el que limpia a su pueblo. Y por eso debemos de amar la palabra bendita del Dios Todopoderoso. Y quiero hablar bajo el tema que dice: no te enojes con la palabra. ¿Se les quedó? Por eso le di a entender lo que ya he hablado. Por eso he hablado ya eso. Para que usted no diga, ¿y por qué se está predicando así, hombre? ¿Por qué? Ahora ya sabe un poquito. Y Dios viene y nos dice: no te enojes con la palabra. ¿Se les quedó? Repitan pues, a la 1, a las 2 y a las 3, solo de ese lado. Y los de ese lado. Amén. Otros ya ni quieren abrir la boca. No te enojes con la palabra. Hay que gozar, hermanos, que eso no se trata de que yo quiera hacer con la iglesia que están aquí. No se trata de que, bueno, yo voy a llevar esa palabra a esa gente y yo quiero hacer lo que se me plazca la gana. No, de eso tengo mucho cuidado, hermano, porque la Biblia lo dice claramente. Pero si no predico lo que está aquí, tampoco hay de mí. Si no predico, y si predico y yo voy a usar mi propio pensamiento e ideas, también hay de mí. Porque este pueblo no es precio mío. Este pueblo que está aquí es el precio de la sangre de Jesucristo. Esa sangre que fue derramada, mi hermano,
Por eso a la iglesia se tiene que cuidarlo por la palabra, que la iglesia oiga lo que Dios habla. Y por eso el Señor nos dice hoy: no te enojes con la palabra. ¿Por qué razón? Primer versículo, luego vamos a buscar más. El libro de Sofonías, capítulo 3. Bendito Dios. Sofonías, capítulo 3 y versículo 1. Aleluya. Cuando lo tengan, me confirman con un amén. A buena hora vamos a terminar y a buena hora vamos a pasar en otro punto más. Pero hoy quiero que prestes atención a la palabra del Señor. Ya lo tenemos, hermanos. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Su palabra dice así: ay de la ciudad que dice rebelde y contaminada. Pero nótelo bien la palabra ay. Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó, oiga esto, la voz, ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan huesos para la mañana. Pueden sentarse. Aquí vemos, la Biblia dice ay, ¿verdad que así dice la Biblia? Ay de la ciudad rebelde. Si hablamos un poco de la palabra rebelde, ¿qué hacen los rebeldes, pues? ¿Qué hace un rebelde? Amén. ¿Así dicen todo? Sí, un rebelde, mi hermano, es tremendo. Un rebelde se puede levantar en tu contra, hablando así físicamente, o los padres terrenal. Si usted tiene un hijo o una hija rebelde, cuando usted le llama la atención, puede decir: ¿y usted qué le importa, pues? ¿Verdad que puede haber así, hermano? ¿Por qué? Por la rebeldía. Hija, hijo, no hagas eso, eso te va a dañar aquí en adelante. Pero ¿a usted qué le importa? Al fin y al cabo es mi vida. Hay algunos hasta dicen: ya tengo 15 años, ya sé qué es lo que hago. ¿Y por qué usted se mete en mi vida? ¿Por qué? Porque es un rebelde. Y aquí dice claramente, en la palabra dice: ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. Aquí viene, dice: no escuchó la voz ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Aquí la Biblia está claro lo que hace un rebelde. En pocas palabras, ¿por qué cuando no se acercan a Dios? ¿Por qué cuando no quieren escuchar la voz de Dios por medio de la palabra? Por la rebeldía que hay dentro de nuestro corazón muchas veces. Y la rebeldía que hay en nuestra vida es la que hace a un cristiano que se enoja en la palabra que escucha. ¿Por qué razón? Por la rebeldía. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque yo le quiero dar a conocer y quiero que entiendas algo. Yo le digo con todo mi corazón y en el nombre de Jesucristo, yo
no soy el juez de tu vida. ¿Verdad que yo no soy el juez de tu vida? ¿Cuántos lo saben? Yo no soy el que te tengo que juzgar. Yo nada más soy un simple predicador, nada más, hermano. Soy un predicador que obedezco a la orden del Señor, que dice en su palabra: id y predicad el evangelio. Así como también encontramos en la Sagrada Escritura que dice: si nosotros como iglesia no amonestamos al pecador, y si el pecador morirá en su pecado, ¿quiénes serán los culpables? El que no testifica de Dios. Y viene la Biblia, dice: pero si tú lo amonestares, pero el hombre, la mujer o la persona o el ser humano no se arrepienta, el Señor claramente dice en su palabra por medio del profeta, y dice: de cierto que tal que recibió el consejo y no lo recibe, morirá por su pecado, pero mas tú habrás librado tu alma del castigo eterno. ¿Cuántos alaban su nombre, mi amado hermano? Por eso, de predicar la palabra es un compromiso tan serio. Pero nada más eso, nada más proclamar, hablar. Cuando predicamos la palabra, no estamos tratando con nuestra propia fuerza de cambiar al hombre, de cambiar a la mujer, de cambiar a la señorita. No, porque yo estoy seguro y lo sé. La Biblia me dice que yo no tengo la capacidad de cambiar, de transformar la vida del hombre, pero la palabra sí lo puede hacer, porque la palabra es palabra del Dios viviente, que nos dice que Él es amor, pero también fuego consumidor. No soy el juez de tu vida. No me vas a decir: hermano, ¿por qué critica mucho? Hermano, ¿por qué juzga tanto? Debes de saber que no es el hombre, no es la mujer que predica. Es Dios que está hablando por medio de su palabra, hermano. Usted cree que yo no encuentro unos, pero bien rico en la palabra que yo mismo predico, la palabra cuando lo estoy leyendo, mi hermano, el Señor me dice: eso tú tienes que cambiar en tu vida. Y si yo quiero entrar para el cielo, yo tengo que obedecer la palabra y no tengo que enojarme. Yo consigo unos buenos en la palabra, hermano, para decirle: yo soy el primero que recibo antes que usted. El momento que uno lo está meditando, no piensa usted que ya el Señor nos dice: ya estás al 100. No, mi hermano, la palabra que te doy para predicar, Dios no dice: eso es para ti primero. Y ahí nos da a entender el Señor que nosotros no somos el juez de cada vida, pero sí hay alguien que es el juez. ¿Sabe quién es, mi amado hermano? Es aquel poderoso que está ahí arriba. Hoy nos habla nada más por medio de su palabra, pero llegará un día en que lo vamos a ver cara a cara. Él nos va a juzgar, sea bueno o sea malo. Porque aquí en este mundo siempre hay gente que tiene problemas con la palabra. Yo no me olvido nunca las veces que me han dirigido algunas palabras, pero tan sabrosas. Una vez me dijeron: hipócrita, ¿por qué no me lo dices de enfrente si hay algo? Ya le estoy hablando ya años, ¿no? Algunos años atrás. Me decía: hipócrita, ¿por qué no me lo dices enfrente si usted sabe algo de mí? Pero qué problema voy a tener ahí. Y como ahí todavía me falta un poquito de madurez, casi iba a desmayarme. Decía: mejor yo no voy a predicar así. Si tú sabes, Señor, que no es mi intención, Señor. Hasta derramé un par de lágrimas y decía al Señor: Señor, ¿será que voy a seguir así o no? Si alguien te dice así,
de cara a cara, y si usted no piensa nada, no es, no es el pensamiento suyo, y viene alguien y te dice hipócrita, ¿te va a doler o no te va a doler? ¿Te va a doler? ¿Qué hace? Si alguien le dijera en este momento así carnalmente, porque aparte una cosa es cuando viene en la Biblia, ya es otra cosa, pero si una persona con su propia carnalidad te dice hipócrita, ¿te va a doler o no? Es posible que ya no vas a venir al culto. ¿Están escuchando, amado pueblo? Y no solamente una, hay cuánta gente que siempre tienen problemas con la palabra, mi amado hermano. ¿Por qué razón? Porque muchas veces hay jóvenes, hay señoritas, hay gente adulta que tienen problemas con la palabra, mi amado hermano, por la rebeldía que hay en su corazón. Por eso debes de entender en esta tarde que yo no soy ningún juez de tu vida. El juez de tu vida es aquel que dio su vida por nosotros, mi amado hermano. Él es el juez de nuestra vida. Él es, mi amado hermano. Pero el hombre y la mujer que predica nada más son siervo y sierva de Dios. ¿Qué significa? Que Dios lo usa para que su palabra sea predicada. Ahora, ¿por qué el Señor nos dice que no debemos de enojarnos con la palabra? Porque quiero decirte, la palabra que viene de la Sagrada Escritura, cuando esa palabra empieza a llegar en nuestros oídos, en nuestro corazón, muchos, en vez de decir gloria a Dios y te amo Jesús, siento tu presencia, muchas veces las palabras los incomoda. Están aquí, el calor los está afectando o la palabra que estoy predicando. El calor, ¿verdad, hermano? ¿Cuántos sienten calor? Ahora les digo esto, ¿cree usted que hay gente que se incomoda en la palabra del Señor? Se incomoda. Cuando la palabra viene, se incomoda. Vienen molestias. Y cuando vienen molestias, viene el enojo. Y cuando llega el enojo, ¿qué hace el enojo? ¿Alguna vez usted se ha enfrentado con un problema o con una persona enojado? ¿Quiénes de aquí se han enfrentado con una persona enojado? ¿Alguna vez o no? Para que usted pueda, pues, ¿alguna vez has enfrentado al esposo enojado? ¿Qué? ¿Cuál es el carácter del esposo cuando está enojado? Los platos salen por la ventana. Y si es de terraza, que se cuide el vecino, porque lo van a sonar de sartén en su cabeza. Amén, hermano. Cuando el hombre y yo estoy seguro que cuando usted enfrenta a una persona enojada, mi hermano, una persona enojada no piensa, no analiza lo que habla, no analiza las palabras que suelta, ¿verdad, hermano? Y es así exactamente cuando el cristiano se enoja en la palabra, no analiza que está enfrentando al mismo Señor de la gloria, al mismo Dios de la Biblia, lo está enfrentando. Por eso el Señor viene y nos dice: no te enojes con la palabra, para que sí puedes evitar problemas serios, porque meterse a problemas con el de allá arriba es cosa terrible, mi amado hermano. Por eso la palabra dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Por eso la Biblia dice: ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora, no escuchó la voz ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. ¿Por qué? Porque no le agradó la palabra, no le pareció bien la palabra. Por eso viene la palabra ay. Ahora le digo, Dios le habla a esta congregación y le dice: porque si tú te enojas
con mi palabra, nos dice el Señor, como muchos que andan en el mundo, supuestos cristianos, pero andan enojados con la palabra. Y el Señor nos dice: si tú vas a enojarte con la palabra, pero el Señor nos habla y nos dice: pero esa palabra que te causa enojo, esa palabra que te incomoda, llegará un día que lo vas a buscar, lo vas a anhelar, escuchar esa palabra, pero lamentablemente será demasiado tarde. Es mejor que ahora entendamos que la palabra es una bendición sobre nuestra vida. Y lo que Dios ataca por medio de su palabra es las cosas malas que hay en nosotros. Y jamás sale algo de nuestra vida que vas a sentir rico. No, mi amado hermano, siempre va a doler, pero aunque duela, pero tú puedes decir: la honra y la gloria sea para mi Dios. El Señor me está limpiando como su iglesia, como su hijo, como su pueblo, como una persona que ha sido preparada para el reino de la gloria. Dios a cada momento lo limpia. ¿Cuántos saben que estamos en un mundo lleno de maldad? Y cada momento el Señor debe de hablar en nuestra vida para que tengamos cuidado. Y ahora Él nos da un consejo y nos dice: pero si tú no vas a ser agradecido, si tú te vas a incomodar en mi palabra, llegará un día en que lo vas a buscar. Y cuando nos incomodamos, cuando nos enojamos con la palabra, ¿con quién nos enojamos? Con Dios, pero también con la persona que predica la palabra. ¿Están aquí, mis hermanos? Oiga, pues, ¿por qué le digo esto? Que esa misma palabra que hoy puede incomodarte, si la iglesia del Señor en estos tiempos no se va a despertar, esa palabra lo va a buscar, porque la misma Biblia lo dice. Vamos, este pasaje de la Biblia tan conocida, Amós capítulo 8 y el versículo 12. Por esa razón más vale que hoy tengamos hambre y sed de Dios y apreciemos y atesoramos la palabra en nuestro corazón. ¿Cuántos lo quieren hacer? Oiga pues lo que dice la palabra. Dice así, Amós 8:12 dice: e irán errantes de mar a mar, desde el norte. Oiga eso, hermano, eso debemos de meditarlo. Dice: desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová y no lo hallarán. ¿Cuántos están aquí, pueblo del Señor? ¿Está viendo y está entendiendo lo que la Biblia dice? Y por eso le digo, esa palabra que hoy se predica, mi amado hermano, no solamente en una iglesia. Hay varias iglesias que predican esta palabra. Y cuando viene esa palabra, le digo y lo repito, hay mucha gente que se incomoda. Hay mucha gente que dice: pero esa hermana, pues, ¿qué tiene que ver con mi vida mía? Yo y Dios sé lo que hago, pero este hombre, esta mujer no me va a decir a mí qué es lo que debo hacer. Así dicen los cristianitos hoy en día, ¿o no, hermano? Digan amén, pues. ¿Así dicen o no? Pero si tú no lo has dicho y aquí nadie lo ha dicho, la honra y la gloria sea para Dios. Pero Dios tiene que venir a hablarnos antes de que el diablo, porque usted sabe que el diablo anda trabajando. Si yo mismo he visto, hay gente que se gozaban, hay gente que se alegraban. Durante el tiempo que hemos estado predicando la palabra de Dios, mi amado hermano, siempre he visto gente que hasta dice: aleluya, gloria a Dios. Hasta la misma gente que muchas veces se han acercado conmigo y dice: hermano, tómete una gaseosa.
Pero cuando le llega su turno de Dios tocar la llaga, dame la gaseosa que te regalé ayer. Están aquí mis hermanos. Por eso he aprendido algo, que no debo de contentarme, no debe de ser mi confianza las palabras del hombre o la mujer. Nuestra confianza debe de ser Dios. No debes de gozar cuando el hombre, la mujer aprueba tu trabajo. Debes de gozar y alegrar cuando el que está ahí arriba aprueba lo que haces en su obra. Vale la pena, mi amado hermano, porque el hombre, si la mujer, si el ser humano aprueba tu trabajo, usted debe quedarse en la mente suya, porque no ha llegado su hora que Dios le toca ese pecadito escondido por ahí. Por eso hasta el momento está tranquilito. A su nombre. Peor si hay alguien, un hermano, una hermana sabe del problema o del pecado del hermano o la hermana que se siente en la iglesia, y cuando viene una palabra, ojalá que el predicador le dé más duro, ojalá que el predicador habla más, ojalá que pasa 1 hora, 90 o 120 minutos que sigue predicando, porque esa palabra está cayendo a aquel que está a la par mía ahorita. Amén. Hasta oran por el predicador. Señor, dale fuerza a sus pulmones, Señor, que sigue gritando tu palabra. Pero cuando sale el hombre gritando la palabra de Dios y cabalito llegó la hora suya, ¿qué haría? Va a levantar la cabeza y le dice al Señor: Señor, gracias, porque hoy sí tocaste mi llaga que tanto lo aprecio. ¿Será que le dices así al Señor o dices: hoy sí, el culto estuvo pero re mal? Hasta hay gente, hasta dice: es que yo lo sentía ya desde que comenzó el culto, todavía como que siento una opresión, no hay libertad. ¿Por qué razón? Cuando me di cuenta, era por la palabra. ¿Están aquí? ¿Así pasa o no? Pasa. Porque todo llega nuestro momento que Dios nos va a limpiar. Porque muchas veces, a veces el cristiano se equivoca y dice: yo estoy bien, yo ya no necesito palabra, yo sé qué es lo que hago, yo sé cuando oro, yo sé cuando ayuno, yo sé cuando leo la Biblia. Gloria a Dios por eso. Pero el Señor siempre va a usar a sus siervos, sus siervas, que va a hablar en nuestra vida, mi amado hermano. Porque si nosotros mismos vamos a corregirnos, o si yo digo, yo voy a corregirme yo mismo, y hay muchas cosas que muchas veces, mi hermano, el hombre puede decir: pero si eso es lo que yo estoy haciendo ahorita, no es tan malo. Y la gente sabe qué es lo que busca la gente siempre en la palabra. La gente les gusta tanto cuando el pasaje de la Biblia dice: no hay ni un justo, ni siquiera uno. La gente dice: ¿ya vio? La misma Biblia dice, el Señor dice que no hay ni siquiera uno que es justo delante de Dios. Amén. Pero ahí sale la cosa, cuando muchas veces leemos el versículo y su contexto lo dejamos por un lado. Por eso cuando entendemos las cosas a nuestra manera. Porque si yo le pregunto aquí, el que ha leído, ¿por qué cuando la Biblia dice que no hay ni siquiera un justo? La Biblia lo explica. ¿Por qué cuando dice así que no hay ni siquiera un justo? Y también dice: nadie que busca a Dios. Y la gente cuando lean ese dice: sí, mira que la Biblia dice que nadie quien busca al Señor. Así que nadie quien hace lo correcto, nadie quien busca a Dios. ¿Por qué? Porque la misma palabra del Señor dice: porque todos están desviados. Por eso el Señor dice: no hay ni siquiera un justo, no hay quien busca a Dios.
Porque todos se han desviado, todos han retrocedido, todos se fueron, lo dejaron al Señor. Cada quien busca lo suyo. Por eso delante de los ojos de Dios no hay ni siquiera un justo. Pero aquella persona que busca a Dios es justo delante de su Rey que está ahí arriba. Dele palma al Señor si usted está con gozo. ¿Y qué más busca la gente? También dice, la Biblia dice todos somos pecadores. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso. Así que, ¿qué problema tiene? ¿Acaso usted no tiene pecado? Pues peor si viene una persona hablando de la palabra de Dios en contra del pecado. ¿Y qué se cree ese hombre? ¿Acaso se cree santo? Si la Biblia dice que todos tenemos pecadores. Sí, es cierto, todos tenemos pecado, todos somos pecadores, mi amado hermano. Pero la misma Biblia lo explica bien y claro, mi amado hermano, y dice: para eso apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios? Pero cuando solo nos dedicamos a un versículo, la Biblia dice que todos somos pecadores. Ya está. Ya vio. La Biblia dice que todos somos pecadores. ¿Y quién se cree los que predican la palabra? Que por la radio, que por la tele, que por los mercados se escucha pecado aquí, pecado allá. Esa gente como que si ya no tienen pecado, ya cansa a esa gente. Si la misma Biblia dice que todos somos pecadores. Cierto, si no fuéramos pecadores no hubiera venido el Señor. La Biblia dice que todos somos pecadores, pero no nos dice el Señor: aunque con pecado anda a la iglesia, aunque con pecado, aunque no quieres dejar tu pecado, y yo sé que todo mundo es pecador, pues no importa cómo andas, pero canta, predica mi palabra, no importa cómo andas. Así nos dice el Señor, mi hermano. La Biblia nos dice que todos debemos de limpiarnos de toda contaminación de pecado, porque el pecado trae muerte. ¿Cuántos lo saben? La misma palabra del Señor nos dice que yo tengo que tener cuidado al pecado. Como mencioné un poco el día de ayer, aquí es la palabra de Dios, aquí es el culto de los jóvenes. ¿Quién no es tentado? Pero la misma Biblia dice también que cada uno es tentado conforme a su debilidad. Si la debilidad suya es el guaro, en eso te va a atacar el diablo, ¿verdad, hermano? Amén. Si la debilidad suya son los chismes, ¿qué cree? En eso te va a atacar el diablo, ¿no? En eso. Ay, no sé por qué hice esa mentira. Porque el diablo sabe que esa es tu debilidad, pero como no buscas al Señor, facilito te hace el diablo, ¿verdad, hermano? Puedes tener una lengua como de serpiente. ¿Han visto la lengua de serpiente, verdad, hermano? No sé por qué, aunque quiero dejar la mentira, no puedo. Porque no has buscado a Dios de corazón. A su nombre. No sé si me están entendiendo, hermano. Lo que dice la palabra del Señor: conforme a tu debilidad. Si la debilidad suya son las mujeres, solo eso andas viendo por medio de las redes sociales. Amén. ¿Y por qué cuando fácil cae el cristiano en la debilidad de eso? Porque no ora, no busca al Señor. Hay cristianos, mi amado hermano, que de verdad hoy están en el culto, han agarrado un poco la Biblia y de gratis leyeron otros versículos que lo que se citó en la hora del mensaje no lo leen eso, sino que otra cita bíblica lo busca y la lee a su propio antojo. Y nada más se terminó el culto, ya no hay nada Biblia que van a leer después del culto. Si hasta el martes vienen al culto, hasta ahí nuevamente agarran la Biblia, hasta ahí lo leen. Amén. ¿Y qué pasa si hasta dentro de un mes llegamos al culto? ¿Hasta un mes?
Vamos a ver otro versículo de la Biblia. Hasta dice: ay, pobre, mi Biblia está empolvado. Si la Biblia suya está empolvada, ahí está dando a conocer qué clase de corazón tienes. ¿Cuántos alaban al Señor? Eso, mi amado hermano. ¿Y por qué? ¿Y cómo vamos a tener fuerza? Con razón, cuando viene la palabra, la gente dice, mi amado hermano, ay, qué cosa está pasando hoy en día por todas partes. Y hay mucho la forma que predican, ya no se aguanta los versículos que citan, ya no es prédica. Se enojan y se molestan, pero Dios quiere que entendamos todo en este momento. Que la palabra que te incomoda y que te causa molestia, esa misma palabra, mi amado hermano, que la vas a buscar, la vas a anhelar, si usted no se va a preparar, si usted no se va a arrepentir, esa palabra que se está predicando, la vas a buscar, pero con qué hambre, mi amado hermano, pero lamentablemente ya no lo vas a encontrar. La misma Biblia lo dice. Seamos como Nínive. ¿Cuánto el pueblo de Dios que está aquí quiere ser como Nínive o no? Vamos en este pasaje de la Biblia, libro de Jonás. Eso ya lo tienen en mente, ¿verdad? Bendito Dios. Jonás en capítulo 3. Oiga, qué bueno sería si el pueblo de Dios fuera así en estos tiempos. Aleluya. Ya lo tienen, hermanos. Jonás capítulo 3. Aunque ya lo has leído, pero quizá para muchos es conocida, pero para otros no es conocida esa palabra. Otros ni siquiera han llegado aquí, ni siquiera una vez han leído esto. Pero oiga lo que dice la palabra de Dios aquí. Jonás 3:3 dice: y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a las palabras. Eso es lo más precioso, cuando andamos conforme a la palabra de Dios. Porque aquí Jonás se fue conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Versículo 4. Oiga, mucho ojo a la palabra. Dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día. ¿Y qué hacía Jonás? Y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruido. Oiga lo que dice el versículo 5. Y los hombres de Nínive se enojaron y empezaron a odiar a Jonás. ¿Así dice su Biblia? No, la Biblia no dice eso, sino que la Biblia dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Pero ahora la pregunta, quedémonos un poco acá. ¿La gente ahí de Nínive vieron a Dios o vieron a un hombre? Así hablando físicamente, ellos no vieron a Dios. Ellos vieron a un hombre que estaba diciendo: Nínive, todos los moradores de Nínive, escuchen, aquí a 40 días Dios va a destruir toda esta ciudad. Y lo impresionante acá, dice la Biblia, que Nínive inmediatamente creyó a Dios. Creyeron y se dieron cuenta que es el mismo Dios que estaba hablando en boca de un hombre, un ser humano, a igual que todos ellos. Pero ellos no vieron al hombre. Ellos vieron y escucharon y obedecieron la palabra que ese hombre estaba hablando. Pudieron entender y comprender que la palabra es el mismo Señor Dios Todopoderoso. Y por eso cuando dice la palabra, creyeron a Dios e inmediatamente dice la Biblia, y proclamaron ayuno
y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Sacaron ellos el orgullo o no lo sacaron? Ellos no dijeron: ¿y quién se cree ese hombre que vino a decirnos que nuestra ciudad va a ser destruida? ¿Acaso ese hombre no se da cuenta qué clase de gente somos nosotros? Nosotros somos tremendos. No es como dice hoy en día los cristianos: ese predicador está tratando de meterse conmigo. Este de seguro no sabe ni siquiera qué apellido yo tengo, dice. Amén. Mi apellido mío es Gaspar, aunque no hay un apellido así. Y los Gaspar, cuidadito, porque si los molestan, sacan machete o pistola. ¿Qué importa si sacan machete o pistola? Pero la palabra del Señor es palabra del Señor. Si la Biblia viene y me dice que tengo que cambiar algo en mi corazón, debo de ser como los habitantes de Nínive. Creyeron a Dios, hermano. Amén. Pero nosotros aquí, era mi hermano, pero aquí la gente, vemos cómo se comportaron, dice. Y sigue diciendo la Biblia, oye lo que dice: y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. ¿Y quién es el que se sentó sobre ceniza? El rey. Pero nosotros hoy en día, ¿sabe qué pasa, mi amado hermano? Solo porque tenemos un celular de 3,000 quetzales y tiene saldo internet todo el tiempo, ya el hombre dice, o la mujer, cualquiera que sea, dice: mi celular mío no es cualquier cosa, solamente eso. Mira los hermanos, mira que yo no soy cualquier cosa. A su nombre. Solo con un celular cambian la gente, hermano. Hay gente que cambian por un carro, ¿o no? No, es que yo tengo vehículo. ¿Qué me va a pasar a mí? Y le voy a dar a conocer esto. Yo creo que va a ser ya casi año y medio. Ya creo que sí, ya más de un año y medio. Ya pasó varios días. De repente yo, en una madrugada, empecé a tener una revelación. Y Dios me presentó la vida de un varón. Me mostraron todo lo que tenía. Y luego me mostraron, como que si fue la segunda vez, en el mismo sueño, empecé a ver nuevamente. Entonces amaneció y pasó mediodía así, pensando un poco de eso. No estaba pensando al todo de eso. Y eso de las 4 de la tarde, mejor tomé la decisión: me voy a ir. Voy a ir. Y esa tarde me fui solito y llegué con el varón. Ahí estaba. Y cuando empecé a hablarle y decirle: hermano, fíjese que hay que buscar a Dios, hermano. Hay que buscar al Señor. Es que si no buscamos al Señor, Dios tiene... No, ni siquiera le hablé, le dije que Dios me mostró esto y esto, una por una. No, nada más le dije: así como Dios te pueda bendecir, también Dios puede quitar y te puede quedar sin nada, absolutamente nada. ¿Qué cree que pasó? El varón dijo: sí, hermano, es cierto, voy a buscar de Dios. ¿Qué cree usted? ¿Dijo así o no? ¿Sabe qué es lo primero que me dijo? Fíjate que yo también estaba hablando Dios conmigo en la mañana. Y empezó a mostrarme Dios la vida de la iglesia. Como quien dice: la iglesia está más mal que yo no voy al culto. ¿Y cómo vienes a decirme tú que el Señor me va a quitar lo que tengo? No dijo claro, pero las palabras dicen muchas cosas, ¿verdad, hermano? Amén. Yo cada vez que salgo, Dios siempre me enseña las cosas y me doy cuenta el que habla conmigo, si habla buena o habla malas. Yo rápido lo noto. Es que Dios me revela así de rapidito.
Y yo dije, ¿por qué vine aquí? Así dije, hermano. Amén. ¿Me están entendiendo? Y luego me dice, solo mira este, ¿ve? Cuando yo empecé a ver, amado hermano, y yo dije, hasta me sentí humillado por las palabras que yo llevaba. Amén. Pero ¿sabe a qué quiero llegar? ¿Pasó cuánto tiempo? ¿Pasó cuántos días? Y yo estaba en mi mente que yo llevé estas palabras tan sencillas. Yo no llegué ahí hablando nuevas lenguas. Yo no llegué ahí y le dije, dice el Señor, nada más dejé lo que tengo que hablar. Porque siempre digo a papá, Señor, dame la palabra para hablar, Señor. Pero esas palabras fueron ignoradas porque en mi propia cara, no porque lo escuché después que el hermano o el varón anda hablando mal de mí, no, sino que ahí mismo me demostró que no creyó en nada. Amén. No creyó en nada, Señor. ¿Cómo? Ya tengo 4 ruedas. Antes tengo mi frijolito, ahora solo mira qué es lo que tengo en mis manos. Y aquí la cinturita llevaba. Amén. ¿Verdad que cuando la gente, mi amado hermano, por ejemplo, cuando la gente no tiene nada, cuando la gente así de escasos recursos, ¿verdad que se mira bien que son humildes, verdad, mi hermano? Y cuando empiezan a ver un poquito de billetes y todo, que Dios lo bendice, empieza a bendecirlo, ya cambia, ¿verdad, mi hermano? Ya se muestra indiferente con todo. Y sabe que es lo más duro, lo peor de todo, que dice, de aquí ya nadie me lo va a quitar. Mientras que Dios me puso en alto, ya no me puede bajar Dios hasta el suelo. ¿Quién dice que no? Dios te puede dar en alto y también Dios te puede hacer de que te baja hasta la tierra humillado. Y no le entro en detalle, espero que entienda eso. Caminaba a pie, de a pie, a bicicleta, de bicicleta a moto, de moto a un carro y gran negocio. Lo que se ingresaba ya no era 100, ya era miles. Y decía porque yo mismo cuántas veces tuvo conversación con varón y decía, para mí 1000 quetzales no hay nada. Y yo decía, está bien. Y el mensaje que entregué, todo ignorado, madre hermano, porque se rió y dijo, mira todo esto, ¿eh? ¿Quién lo va a quitar? En otras palabras dijo, ya soy fuerte en esto. Ya no es tan fácil que voy al fracaso. Y así como empezó, de a pie, y después a bicicleta, a moto y a 4 ruedas, así mismo está empezando hoy. Amén. Y cuando llegan las cosas, y sabe, cuando yo escucho esto no me alegro, me duele, porque papá siempre habla a tiempo. Y como muchas veces tenemos esa mala maña, no es que yo oro, yo salgo doblar rodilla, yo escucho mensaje, hasta dice, yo no escucho los mensajes suyos, yo escucho mensaje de otros y mensaje que te hace, pero... Y ese mismo varón me decía, ¿sabe qué? Me dice, como a veces se escucha en la radio que cuando se paga energía eléctrica no se junta. Y me dijo una ocasión, es que tú no sabes orar. Yo que Dios me habla a mí y me muestra las cosas. Eso fuera yo, de así de la noche a la mañana lo hago todo. En vez de que yo lo llego a evangelizar, él me estaba evangelizando. Amén. ¿Por qué razón? Porque no quería humillarse, decía, no es que yo. Diga que su hermano que está a la par, tenga cuidado con el yo. Porque si no, Satanás te va a hacer como el yo-yo. ¿Qué se hace con el yo-yo? Si le quiere llevar por allá, otros juegan así.
Y así te va a hacer Satanás con tu orgullo. Mejor humillémonos. Y cuando llegan las cosas, por más que quieres agarrar, por más que dices, no lo voy a soltar, no, ¿cómo es posible que voy a llegar así? Mientras que vamos a desobedecer a Dios, por más que se quiera esconder, cuando Dios va a tratar, no va a ser posible. El Señor te tiene que dar a conocer quién es Él. Él puede dar, Él puede quitar, pero cuando Dios nos bendice, seamos humildes siempre, y cuando viene la palabra, recibámosla. ¿Cuánto quiere recibir la palabra? Humillémonos siempre. No digamos a los predicadores, pero es porque hoy en día, mi hermano, aquí yo me impresiono al ver Nínive. No dijo a Jonás: ¿qué te crees tú, Jonás? Hablemos un poquito aquí entre nos. ¿Qué dicen los cristianos hoy en día? Ah, doña Francisca me quiere cambiar a mí. Ay, doña Francisca. ¿Aló? No estoy humillando a la hermana, estoy dando a conocer lo que muchos puedan decir cuando alguien está predicando. ¿Están aquí, mis hermanos? ¿Pueden decir estas palabras la gente o no? Es que la gente son tremendo, amado hermano. Son tremendo, terrible, pero no para lo bueno. Seamos terribles, pero para lo bueno, no para lo malo. Pero la gente así dice: ay, doña Francisca, ¿de qué está hablando ella? Dice que no debo llevar mi blusa hasta aquí. Dice: ay, la hermana está hablando en los años 80. ¿Aló? Pero Nínive no dijo eso. ¿O dijo Nínive así a Jonás? No, ni siquiera, porque sabe que, mi hermano, lo que la gente hace hoy en día, cuando alguien te predica la palabra, te estoy hablando de la palabra, la sagrada escritura, el que está aquí. Cuando alguien nos predica de eso y cuando no nos gusta, ¿sabe qué es lo que hacen muchos cristianos? Y los rebeldes empiezan a buscar el defecto del hermano y la hermana y están buscando su error, a ver si no falla él o ella, a ver si puede vivir lo que dice. En vez de que nos humillamos, ¿qué? Nos llenamos. ¿Y qué se cree ese hermano? Yo no sé en qué piedra nació esto, pero ¿quién se cree? La gente dice de todo, ¿verdad, mi hermano? Si fuera así, Dios me hubiera hablado a mí. Yo que oro, yo que ayuno, yo me levanto a medianoche, yo leo la Biblia. Pero ¿por qué Dios no me habló a mí? Dios no hace lo que tú quieres. Aunque seas un profeta, una persona que Dios lo usa, pero Dios puede usar a otro para que te hable. Sí, mi hermano. Por eso a mí me molesta esto cuando alguien me dice: ay, perdón, hermano, pero no soy digno. Yo soy alguien que, yo no soy nadie, pero usted es pastor. Pero hasta hay personas que se han acercado conmigo y dicen: disculpe, pero Dios me habló. ¿Por qué pide disculpa? ¿Acaso el que está aquí no es igual que tú, un ser humano que pueda tener error, pueda cometer error, y Dios es necesario que le hable en su vida y en la forma que Dios quiera? Amén. Y otros dicen que no han podido entregarme mensaje porque yo soy el pastor. Qué equivocado estás. Dígale que está a tu hermano y que está a la par: si es que te está pasando esto, dígale. Amén, mis hermanos. Debemos de aferrarnos en la palabra. Pero la gente, mi hermano, ¿qué cosa no está pasando muchas veces? Cree que porque está predicando, porque es pastor, ay, cuidadito, no hay que hablar con él. Por eso doy gloria al Señor. Hay vidas que se han acercado conmigo y ¿sabe qué, mi amado hermano? Y dice: hermano,
esto y lo otro. Sigue orando. Amén. Hace pocos días, quizás meses atrás, solo yo estaba y dejé de orar por no sé cuánto tiempo, no sé cuántas semanas. Y sabe que lo único que yo hacía, no me entraba mi sueño en la noche. Lo único que solo estaba pensando en las cosas de Dios. Solo quedaba pensando. Pasó una semana, pasó 2 semanas, solo me quedaba pensando, hermano. Y de repente, mi sorpresa, terminando de un culto, hay alguien que se acercó conmigo y me dice: fíjese, hermano, que yo vi esto y esto y esto y lo otro. Cuando ya había hablado de todo, y dijo: el Señor te pide que ores. ¿Qué me dijo de una vez? Que no has estado orando. Amén. ¿Y qué debemos de hacer cuando escuchamos la palabra de Dios? Si queremos que Dios haga lo que tiene que hacer, recibámosla. No tengo que decir: hermano, hermana, ¿qué te crees tú, hermano o hermana? ¿Acaso no sabes pues que yo soy el pastor? Eso no cuenta aquí. ¿Están contentos? Y por eso es lo que Dios nos dice, mi amado hermano. Debemos de ser como Nínive. Cuando Dios le habló, se humilló. Inmediatamente cuando menciona la Biblia ayuno, mi amado hermano, hasta se quitaron la ropa, lo que tenían puesta. Eso significa humildad. Se humillaron delante del rey, mi amado hermano, que está allá arriba, y se arrepintieron de todo su pecado. Ahí vamos. Pero en la realidad, mi amado hermano, debemos de estar conscientes. Por eso cuando he dicho, debes de traer Biblia cuando viene a la casa de Dios, debes de abrirla y leerla cuando se cita un versículo de la Biblia, para que te des cuenta. Incluso hasta hay vidas, dice, que hacen así: parece que yo ya no tengo ganas de buscar a Dios. Tenía las ganas, tenía gozo, pero la palabra que se predica acabó con mi felicidad, acabó con mis ánimos de buscar al Señor. La palabra no es el que acabó con tus ánimos. El que acabó con tus ánimos son las cosas malas que hay en ti, que no quieres quitarla. Lo que la palabra dice que debemos de quitarla, ese es el problema. Pero la palabra jamás acaba tu ánimo. ¿Cuántos lo creen? Y démosle honra y gloria al que vive y reina para siempre. Aleluya. Y obedezcamos la palabra del Señor. ¿Cuál es el tema? No te enojes con la palabra. Incline su rostro. Padre que estás en los cielos, te doy las gracias por haberme dado otra oportunidad de predicar tu palabra. Señor, lo poco que hemos hecho, lo hemos hecho con todo el corazón. En el nombre de Jesús, gracias. Y que este pueblo pueda, Señor, entender tu palabra. No tenemos la capacidad de entregar todo lo que tenemos que hablar, pero lo poco que podamos, Señor, y sé que tu Santo Espíritu hará entender a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.